Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torá en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shalom, amados hermanos, estamos listos para la celebración de Yom Teruah. Bienvenido a este nuevo episodio de Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Hoy es el 27 de septiembre del 2022 en el calendario gregoriano. También es el día número 30 del sexto mes, el día 30 del ciclo lunar. Esto significa que en unos momentos más, a la puesta del sol, será el comienzo del séptimo mes bíblico y también la celebración de Yom Teruah. En esta ocasión no pudimos grabar en vivo por las limitaciones del internet y también las limitaciones en el equipo. Pero bueno, decidimos hacer este video para acompañarlos a la distancia en su celebración de este importante tiempo señalado de Adonai. Hemos decidido venir a un lugar donde nos permite tener una vista de la puesta del sol. Si el cielo está despejado, tendremos el avistamiento de la luna renovada. Recuerda que la luna renovada es la luna que ha dejado su estado oculto, su estado oscuro, y ahora se ve un pequeño reflejo de luz, como una astilla de luz. Esa es la indicación de que el séptimo mes está comenzando y por ende también la celebración de Yom Teruah. Esperemos en el Eterno que nos permita un cielo despejado para poder ver la luna, tomar fotos y por supuesto tocar nuestro shofar en el momento señalado. Bueno, estamos practicando para más tarde y nos vamos a poner a practicar para afinar el toque de shofar. Y bueno, es un día de alegría, así que mi esposa y un servidor esperamos en el Eterno que todos ustedes tengan un feliz Yom Teruah. Recordemos que es un día de aclamación, es un día de júbilo, de tocar shofar, de exaltar a nuestro Adonai. Hoy cada vez son más personas, en la actualidad cada vez vemos a más hermanos, más personas que están saliendo del sistema religioso que bueno, no enseñaba acerca de las santas convocaciones. En aquel tiempo ignorábamos acerca de las fiestas de Adonai. El día de hoy me da mucho gusto saber que hay hermanos en todo el mundo que quieren seguir la voluntad del Eterno y seguir los pasos del Mesías Yeshua. En lo personal, descubrir las raíces hebreas de las Escrituras es algo que ha cambiado nuestra vida. Hemos aprendido mucho acerca de la palabra del Eterno. Hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos ni siquiera que se encontraban en nuestras Biblias. Y sé que muchos hermanos a lo largo del mundo están experimentando lo mismo. Están aprendiendo sobre la Torá, están aprendiendo sobre Shabbat, están aprendiendo sobre las santas convocaciones. Y en esta ocasión nos toca conmemorar Yom Teruah, el día del clamor, el día de la aclamación. Sabemos que Yom Teruah es un moed. Moed es la palabra hebrea que se traduce como tiempo señalado, tiempo establecido por Adonai, pero también se puede traducir como una cita. Una cita es un acuerdo que se hace entre dos personas, es un compromiso de reunirse en un lugar y un tiempo establecido. Así que de esta manera nuestro Padre Celestial estableció en su palabra esta cita de Yom Teruah a la que debemos llegar puntual en el día y en la hora que ha sido establecida por el Eterno. El Creador nos dejó una señal para saber cuándo se debe celebrar Yom Teruah, y eso es con la luna renovada. La luna renovada, como comenté, será vista hoy a la puesta del sol y bueno, ya seguramente habrá sucedido cuando publiquemos este estudio, cuando publiquemos este video. El Creador quiere reunirse con su pueblo, amados hermanos, por medio, por supuesto, de su Ruach HaKodesh en esta celebración. Además, es una celebración que está conectada a un evento profético que gira en torno al regreso del Mesías Yeshua. Y eso es lo que quiero hablar un poco, quiero hablar con ustedes acerca de este importante tema, acerca de lo que significa proféticamente la fiesta, qué es lo que representa Yom Teruah para los creyentes en el Mesías Yeshua. Por favor, acompáñame a la Torá, a Levítico 23:24. Levítico 23:24, por favor. Aquí en la Torá. Levítico capítulo 23, versículo 24. Bien, dice: Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo.
una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Nos dice que es un día de reposo, es un Shabbat, es un día de descanso, es un reposo para Adonai. También dice que es una conmemoración al son de trompetas. El día de hoy tú y yo ya sabemos qué significa terúa, que significa hacer ruido, hacer sonidos, aclamar, hacer grito de júbilo, y por supuesto uno de los sonidos especiales para esta conmemoración es el toque del shofar, que representa la voz de Adonai, representa la presencia de Adonai entre su pueblo. Bueno, seguimos practicando para afinar ese toque para más tarde. Les comentaba que el shofar significa la presencia del Eterno entre el pueblo, significa su voz, y eso lo podemos respaldar con las escrituras. Acompáñame por favor a Éxodo 19:16. El libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16. Dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, estamos hablando de los eventos del monte Sinaí, cuando el Eterno les dio las 10 palabras, conocidas como los 10 mandamientos. Dice, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina. La palabra bocina en las escrituras es la palabra hebrea shofar. Dice que se escuchó un sonido de shofar muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Vamos a saltarnos al versículo 19 y dice: el sonido de la bocina, el sonido de shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Entonces, esa voz tronante de nuestro Creador, que fue escuchado en el monte Sinaí, que volveremos a escuchar con el regreso del Mesías Yeshua, es un sonido parecido al shofar. Este sonido del shofar es el sonido que debemos recordar, que debe permanecer en nuestro espíritu, ya que es un sonido que nos prepara o que nos está permitiendo ensayar para los sonidos que escucharemos en el futuro. Por eso, esta fiesta nos apunta a Yeshua. De hecho, todas las santas convocaciones apuntan a nuestro Mesías Yeshua. Por ejemplo, Pesaj. En Pesaj el Mesías cumplió con su sacrificio para darnos acceso al plan de salvación de Adonai. Nos ha limpiado de toda levadura en la fiesta de panes sin levadura. Nos ha otorgado esperanza, una esperanza de resurrección por su propia resurrección en Omer Reshit, en el día de las primicias. Y también derramó su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, sobre los creyentes para capacitarlos y así pudieran proclamar el evangelio por las naciones. Y ahora con Yom Teruah pues se nos instruye a hacer un sonido especial que nos apunta a un evento en el futuro, un sonido que escucharemos con la manifestación de nuestro Mesías Yeshua. Acompáñame por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que es un versículo que nos habla acerca de la festividad de Yom Teruah. Entonces vamos al Brit Hadashah en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13, por favor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo se refiere a aquellos que duermen, es decir, a aquellos que pues ya han muerto con la esperanza en el Mesías Yeshua. Ellos han muerto con esa esperanza, a comparación de otras personas que dejan la vida sin esperanza alguno de la vida eterna. Pero dice aquí, para que no se entristezcan los que tienen la esperanza. 14. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Adonai, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de Adonai, no precederemos a los que durmieron, porque Adonai mismo con voz de mando. La palabra voz aquí en las escrituras en griego es la palabra foné. Y la palabra foné es la palabra griega que se utiliza para terúa en la Septuaginta, en la Torá que ha sido traducido al griego. En otras palabras, la palabra foné significaría terúa. Entonces diría, porque Adonai mismo con terúa de mando, con terúa de arcángel, mensajero principal,
y con trompeta de Elohim. Trompeta es la palabra salpik en griego, que también traduce la palabra shofar. Entonces, con trompeta de shofar de Elohim descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Adonai en el aire y así estaremos siempre con Adonai. Bueno, entonces el shofar de Elohim, la teruá de arcángel, es el sonido que escucharemos en el futuro. Es el sonido que debemos replicar, ensayar como una señal profética con nuestros shofarot en Yom Teruah. Nuestro Mesías Yeshua vendrá con ese sonido, con teruá del mensajero principal, el shofar de Elohim. Entonces, el shofar es el sonido que debemos ensayar para recordar lo que sucederá en el futuro. Debemos aclamar con nuestras voces, clamar con júbilo, porque dice que los que murieron en el Mesías resucitarán. Será el momento cuando todos los que murieron con la fe puesta en el Mesías Yeshua y también murieron con esa esperanza de resurrección, vendrán de nuevo a la vida. Y los que aún vivan en ese tiempo, los que no hayan visto la muerte para cuando estos eventos sucedan, van a ser testigos del shofar, y dice que estas personas, que son los justos, también serán tomados. Y bueno, serán tomados con los que resucitaron para encontrarse con Yeshua en el aire. Justamente con el toque del shofar, los muertos van a resucitar y los que aún estemos vivos seremos tomados junto con ellos. Vamos a escuchar de nuevo el shofar. Amén. Bien. Pues esa es la promesa y esa es la esperanza que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Ser tomados en el aire, estar junto con el Mesías Yeshua y establecer el reino milenial, establecer el reino por 1000 años en la tierra. Vamos a otro versículo que nos habla también de Yom Teruah en las palabras de Pablo en 1 Corintios 15. Acompáñame por favor al libro del Brit Hadashah en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15 y vamos a comenzar con el versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, versículo 53, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Este pasaje dice que vamos a heredar el reino de Elohim, lo que significa que vamos a gobernar, vamos a juzgar junto con el Mesías Yeshua. Todos los que hemos creído en el Mesías Yeshua tendremos nuevos cuerpos que se describen aquí, que serán incorruptibles, revestidos de inmortalidad. Dice también que no todos dormirán, es decir, no todos conoceremos la muerte, pero todos seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Y esto es una referencia o es una promesa, mejor dicho, para todos los creyentes. Y hablo de los verdaderos creyentes, los que creen en Yeshua y que ejercitan la obediencia de su voluntad, es decir, que han incorporado la Torah como estilo de vida siguiendo los pasos del Mesías Yeshua. Dice que la muerte será vencida, tendremos victoria sobre la muerte, cumpliéndose así profecías que hablan acerca de esto, como Isaías 25:8. Acompáñame por favor a Isaías 25:8. Dice lo siguiente: destruirá a la muerte para siempre. ¿Quién va a destruir a la muerte para siempre? Adonai. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Adonai, Yahweh, Adonai, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Adonai lo ha dicho.
Otra profecía que habla también acerca de que la muerte será destruida, que tendremos victoria sobre la muerte gracias a Adonai, gracias al sacrificio del Mesías Yeshua y su regreso para nuestra salvación, es Oseas 13:14. Vamos por favor al profeta Oseas, capítulo 13, versículo 14, y dice así: de la mano de Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Muy bien, amén. Entonces nos dice aquí que la muerte será destruida. Acompáñame de nuevo, vamos a regresar donde estábamos en Primera de Corintios. Estábamos en el versículo 15, en el capítulo 15, versículo 54, así es. Primera de Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, se refiere a nuestro cuerpo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, la Torá. Entonces aquí se refiere al aguijón de la muerte. En este caso se refiere al pecado, porque el pecado lleva a la muerte, y el pecado es transgresión de la Torá, según lo que hemos leído en Primera de Juan 3:4. Ya conocemos este versículo. Dice que el poder del pecado es la Torá. Esta frase la utiliza porque la Torá nos muestra el pecado, y ser conscientes del pecado es el poder que necesitamos para poder vencer el pecado. Dice también que nos dará victoria sobre la muerte por medio del Mesías Yeshua. Así que Yom Teruah es un día de celebración de algo que tal vez no ha sucedido, pero tenemos la convicción y la certeza de que va a suceder. Celebrar la victoria que tendremos sobre la muerte por medio del Mesías Yeshua. Dice que entonces seremos revestidos con cuerpos nuevos, cuerpos que no están corruptos. Tendremos cuerpos incorruptibles y limpios del pecado, y además serán cuerpos inmortales. Así que Yom Teruah es un día para agradecer al Todopoderoso por esta maravillosa promesa, una promesa de vida eterna para los que creemos en Yeshua, y para los que creemos que este evento va a suceder, para los que tenemos esa certeza de la vida eterna por medio de nuestro Mesías Yeshua. Ahora vamos por favor a un versículo de la Torá donde se nos dice el motivo y el propósito de tocar trompetas en las diferentes conmemoraciones, pero también habla acerca de una festividad como Yom Teruah. Acompáñame por favor a Números 10, libro de Números, capítulo 10, versículo 1. Números 10, 1. Ok, vamos a leer. Adonai habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás. Debemos recordar que en estudios anteriores hemos comentado que las trompetas de plata son estas trompetas que fueron instruidas por el Eterno para que fueran tocadas por los sacerdotes, levitas por supuesto, y esto desde el tabernáculo para convocar a la congregación. Estas son las trompetas que deben ser tocadas desde el tabernáculo y por los sacerdotes. Les comentaba que el shofar de carnero, que es el shofar bíblico, es el shofar del pueblo. Es el shofar que los pobladores tomaban de sus animales, lo confeccionaban, lo adaptaban para hacer o para convertirlo en este instrumento de sonido. Cada vez que desde el tabernáculo los sacerdotes convocaban al pueblo, el pueblo respondía con su propio teruá, con sus instrumentos, con su propio clamor, pero también con el sonido del shofar. Entonces, por eso tocamos shofar. El día de hoy no tenemos un tabernáculo terrenal, nuestro tabernáculo es celestial, nuestro sumo sacerdote también es celestial. Tenemos un sumo sacerdote que es el Mesías
Yeshua, y cada vez que hay una conmemoración, como en este caso Yom Teruah, también es un llamado, es una trompeta que desde lo celestial debemos escuchar y responder, por supuesto, con nuestros propios shofarot. Bien, ¿qué nos dice entonces Números 10.1? ¿Estamos ahí? Números 10.1. Adonai habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí nos dice que el propósito de las trompetas para las conmemoraciones, para Rosh Hodesh, para Yom Teruah, era para que se pudiera convocar a la congregación, para movilizar los campamentos. Y eso es justo lo que sucederá cuando el Mesías Yeshua se manifieste de nuevo y se escuche este gran shofar. Va a convocar a su congregación y movilizar los campamentos de todo Israel que el día de hoy se encuentran dispersos por el mundo, todo Israel que ha creído en el Mesías Yeshua como Salvador. Yeshua va a recoger a su novia llamada Israel en las nubes y así establecer su reino milenial en la tierra. Esto lo confirma el Mesías Yeshua cuando nos habla acerca de la resurrección, en el capítulo 24 de Mateo, nos habla de la tribulación, nos habla del periodo de persecución que van a sufrir los creyentes, utilizando la metáfora del sol y la luna que se oscurecen. Esto específicamente está en Mateo 24:29. Vamos por favor a Mateo 24:29, que nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Estas figuras o símbolos que utilizan al sol, la luna como metáfora, se refieren al periodo de apostasía, ya que el sol representa a Adonai, la luna representa a los creyentes que deben reflejar la luz de Adonai en el mundo. Bueno, pues va a ser un periodo de oscuridad porque la humanidad va a dejar de reflejar al Eterno en el mundo. Va a ser un periodo donde la humanidad va a rechazar la Torá, incluso se va a volver hostil contra los creyentes en el Mesías. Entonces aquí Yeshua está citando profetas que utilizan estos símbolos para decir que el mundo se va a alejar de Elohim, va a rechazar sus mandamientos y va a comenzar una persecución contra los creyentes. Eso ya lo explicamos en estudios anteriores, te invito a verlos, estudios que hemos ya transmitido en Shabbatot pasados. Y bueno, vamos a leer ahora Mateo 25, vamos a ver qué nos dice Yeshua en Mateo 25 a partir del 31. Mateo 25:31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Bueno, aquí estamos en otro versículo. Denme un momento, por favor. Mateo 24. Ok. Aquí está. Es Mateo 24:31 donde nos dice... Vamos a leerlo desde el versículo 30, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La palabra voz en griego es la palabra foné, y foné es teruá en hebreo. Entonces diría con teruá de trompeta, con teruá de shofar, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí tenemos la misma imagen profética que hemos estado leyendo y que hablan acerca de Yom Teruah. El Mesías vuelve entre las nubes acompañado de un gran estruendo comparado con la voz del shofar. Dice que será con gran voz de teruá, va a ser con teruá de shofar, es decir, el sonido de shofar fuerte, ¿sí? Hemos comentado que trompeta, cuando vemos en el Nuevo Testamento la palabra trompeta, en griego es la palabra salpik, y salpik es la palabra que en griego traduce la palabra shofar. Por eso estamos seguros de que aquí se hace referencia a un sonido que es muy parecido a lo que conocemos como el toque de shofar.
con gran shofar va a regresar el Mesías Yeshua, y dice que juntará a todos los escogidos de todos los extremos de la tierra. Esto es una referencia, por supuesto, a las profecías de Isaías, refiriéndose a la casa de Israel, a la casa de Efraín, que fueron dispersos o dispersados entre las naciones, y el día de hoy están encontrando su identidad en el Mesías Yeshua. Si tú crees en el Mesías Yeshua, que Yeshua es tu Salvador, entonces esta es tu profecía. Tú eres la casa de Israel en la dispersión. Vamos a Isaías 27, por favor. Isaías, el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 13, amados hermanos. Dice: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, con shofar gadolá, con un gran sonido de shofar, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. Yeshua, al toque de la trompeta, recogerá a su novia Israel desde todos los extremos de la tierra, por lo que debemos estar preparados. Y debemos estar preparados como lo dice la Escritura. Hay un ejemplo de esto en Tito 2. Vamos a Tito 2, por favor. ¿Cómo debe ser vista esa novia? ¿Cómo debe estar preparada y lista la novia del Mesías Yeshua a su regreso? Acompáñame, por favor, a Tito, capítulo 2, desde el versículo 11, amados hermanos. Dice, versículo 11, Tito 2, 11. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yeshua, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, para purificar a la novia, celoso de buenas obras. Entonces debemos ser conscientes que en Yom Teruah, además de recordarnos que este evento, que es un evento que va a suceder pronto, también quiere decir que es una oportunidad para ponernos a cuentas con Adonai, hacer las cosas bien y estar preparados. Debemos renunciar a toda impiedad, como dice aquí, es decir, a toda maldad. También debemos renunciar a nuestros deseos mundanos, es decir, a los deseos terrenales, y vivir en justicia, vivir piadosamente, aguardando la esperanza de la manifestación de nuestro Elohim y Salvador, Yeshua el Mesías. Dice que Pablo nos invita a través de esta carta a Tito, nos invita a vivir piadosamente. Quiere decir vivir con sensatez y rectitud, lo que significa guardar los mandamientos de Adonai. Así que Yom Teruah es para renunciar a la maldad, renunciar a los deseos mundanos, hacer las cosas bien ante el Eterno. Hay muchas cosas que todavía van a suceder a nivel profético antes de que Yeshua venga, regrese por su pueblo, pero debemos trabajar en todas las áreas de nuestra vida mientras tengamos la oportunidad, mientras el Eterno nos permita esta vida. Debemos considerar las palabras de Pablo en 2 de Timoteo. Acompáñame, por favor. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, vamos al capítulo 4, a partir del versículo 7, amados hermanos, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dice que el Creador nos dará una corona de justicia para todos los que aman su venida. Así que Yom Teruah también es un recordatorio de la recompensa que vamos a recibir por parte de nuestro Mesías Yeshua, porque habremos peleado la buena batalla, ¿sí? Porque habremos sido esforzados y valientes en esta vida, manteniendo fidelidad, es decir, emuná, hasta llegar a la meta, hasta llegar a ese momento del regreso del Mesías Yeshua, o hasta haber cumplido con este tiempo de vida que el Eterno nos permite. Dice que vamos a recibir una recompensa, una corona de justicia, y en eso consiste Yom Teruah. También es un recuerdo que las fiestas en la Biblia
no solo celebran eventos del pasado, sino que celebran estos eventos futuros que nos dan esperanza, que nos hablan acerca de que tendremos vida eterna, que nos habla acerca de que tendremos una recompensa por parte de nuestro Mesías Yeshua. Y esa es una de las cosas maravillosas de esta celebración de Yom Teruah, que nos lleva hacia el futuro, que nos hace pensar en las cosas que vendrán, que al final de todo, al final del camino, se cumplirá el plan de Adonai. Pese a la tribulación, pese a la apostasía que se vive en el mundo, finalmente se va a cumplir el plan de Adonai. Y sabemos que el plan de Adonai es para bienestar, es para prosperidad de los creyentes. Así lo creemos porque lo dice su palabra. Acompáñame a Jeremías 29. Jeremías 29, por favor. Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Adonai, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14, y seré hallado por vosotros, dice Adonai, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé, dice Adonai, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, dice Adonai. Entonces aquí tenemos una gran promesa, y esto, amados hermanos, es una convicción que debemos mantener independientemente de cualquier adversidad, independientemente de cualquier tribulación por la que estemos pasando. Dice que tenemos la esperanza bendita de la manifestación de nuestro Mesías para recompensarnos, para que finalmente tengamos bienestar y prosperidad, porque ese es el plan del Eterno para nosotros, para darnos a cada uno de nosotros la corona de justicia que habremos alcanzado por mantenernos firmes hasta el final. Este es el tiempo señalado, amados hermanos. Esta es una invitación a hacer teshuvá, a hacer las cosas bien y bueno, a celebrar con este gozo que el Eterno nos da, acompañado de nuestra familia en comunión con el Ruach HaKodesh. Así que, amados hermanos, mi esposa y yo les deseamos un Shabbat Shalom, porque se trata de un Shabbat alto por motivos de la convocación de Yom Teruah. Que pasen un feliz Yom Teruah, que disfruten de la comunión con el Ruach HaKodesh, con los suyos, y aquí, bueno, estaremos esperando la luna renovada. Ya se empieza a despejar un poco el cielo. Esperemos que el Eterno nos permita tener esta vista de la luna renovada. Así que por mi parte es todo. Espero que pasen un maravilloso Yom Teruah. Mi esposa y un servidor les mandamos un abrazo con la esperanza de que todos seamos bendecidos en este tiempo señalado. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor. Que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.